Veo una plaga viniendo a este mundo, y los bares, las iglesias y el gobierno estarán cerrados. La plaga azotará la ciudad de Nueva York y la sacudirá como nunca ha sido sacudida. La plaga va a forzar a los creyentes que no oran a entrar a una oración radical y a leer sus Biblias, y el arrepentimiento será el clamor de los hijos de Dios. Cada casa será cerrada sin que nadie entre o salga. Toda compraventa se acabará. El día vendrá en que los deportes serán la última cosa que está en la mente de la gente. Pronto dejará de haber contratos de deportistas por millones de dólares. Todas las entradas y las salidas de la ciudad estarán bloqueadas. Todas las actividades cívicas se detendrán. Cuando este juicio caiga, devastará la economía. Entonces un remanente santo se despertará y un cántico nacerá de en medio del fuego. Y de todo esto va a surgir un tercer gran avivamiento que se derramará a América y al mundo. Profecía de David Wilkerson, 1986. Antes de examinar esta profecía, vamos a ver quién es David Wilkerson. David nació el 19 de mayo de 1931 y falleció el 27 de abril del 2011. Fue un pastor cristiano interdenominacional. Esto quiere decir que no pertenece a ninguna denominación. Es independiente y que acepta miembros de otras denominaciones, ciudades o naciones. Nacido en Indiana, estadounidense, fue el segundo hijo de pastores pentecostales. Una noche más o menos de 1957, Wilkerson estaba viendo un programa, Late Show, cuando de pronto se preguntó: ¿qué pasaría, Señor, si yo vendiera el televisor y pasara ese tiempo orando? Después de vender su televisor, empezó a dedicar 2 horas de la noche a la oración. Fue escritor de muchos libros cristianos, entre los cuales destacan La visión y La cruz y el puñal, el cual fue un bestseller, que en 1970 después fue convertido en un film, en el cual es un conjunto de vivencias acerca de cómo fue a predicar a las pandillas de Nueva York en 1958. El 22 de septiembre de 1971 creó la organización Desafío Mundial y con esta como plataforma fundó la iglesia en Times Square en New York en 1987. Cuando leí la profecía por primera vez surgieron varias dudas, como ¿cuál fue la fecha exacta cuando se dio la profecía? ¿En dónde? Y empecé a ver en foros y en redes sociales y muchos lugares donde publicaron, pero nadie daba detalles acerca de esto. Incluso en páginas de Facebook y en cuentas de YouTube donde publicaron la profecía, les pedí de la manera más atenta que me compartieran la fuente de información y esperando varios días no pudieron darme una respuesta. Este es un fragmento que anda circulando en donde lo exponen como profecía del COVID-19 de parte de David Wilkerson. The godliest person hearing my voice. I don't care how famous you may be. I don't care who you may be. When you first see these frightening things come on the earth, there will be that first flash of fear and terror. I picked up one of our national magazines a few days ago, and it had a picture of the world, a man representing the world on the brink of falling into a chasm. And it said, the headlines were, "The world is collapsing." And it's in the headlines, a great worldwide depression. And the first impulse, when I read that, I had a trembling inside. I said, God, so quick, so sudden, how did this happen? Even though many of us prophesied about it for years. When it comes and you see it, it's so overwhelming. Pero si uno pone atención, se da cuenta de que no está hablando acerca del COVID-19, sino que está hablando de una crisis que hubo en Estados Unidos en aquel tiempo y no tiene nada que ver con la actualidad. Otras respuestas que encontré fue que la profecía venía escrita en su libro La visión, el cual también pude leer y tampoco dice nada acerca de esta profecía. Entonces, ¿de dónde viene esta profecía? Entonces me di a la tarea de buscar de dónde había salido esta información para poder verificar si era cierto o no. Y cuando algo se difunde en internet, a veces
es un proceso muy largo de investigar la fuente, pues esta puede ser falsa o puede ser verídica. También hay una profecía por David Wilkerson el 7 de mayo de 1986 que tampoco tiene mucho que ver con lo que está pasando en la actualidad. Después de investigar la profecía de la cual estamos hablando, encontré que fue publicada por el Dr. Mike Evans, director de Jerusalem Prayer Team, cuando Evans y David se encontraban en Dallas en 1986. Cabe aclarar que la profecía está en inglés y la cual dejaré en la descripción del video para que tú puedas leerla con calma. Cuenta que Mike estaba desayunando con un ministro llamado David Wilkerson cuando le mostró una carta que estaba dirigida al reverendo Richard Dodge, quien dirigía Praise the Lord bajo Jim Baker, la cual decía: Reverendo Dodge, dentro de 12 meses a partir de la fecha de esta carta, el juicio de Dios recaerá en Praise the Lord. Estás fornicando con ladrillo y piedra. Huye ahora y arrepiéntete. Los murciélagos volarán por el edificio vacío. Un mes después, Mike se encontraba con Dodge y él se burló de la carta de David diciendo: si fornicare, no será con ladrillo y piedra. Después de 12 meses, se cumplió lo dicho. En 1987, salieron a la luz sus oscuros manejos del dinero, luego de que se reveló que Baker había pagado $265,000 a una exsecretaria para mantener en secreto las relaciones sexuales que había mantenido con ella. En esa misma reunión que tuvo David con Mike, David le dijo algo más. Le dijo: veo una plaga en el mundo y cierran los mares, la iglesia y el gobierno. La plaga golpeará la ciudad de New York y la sacudirá como si nunca hubiera sido sacudida. La plaga obligará a los creyentes sin oración a la oración radical, a sus Biblias, y el arrepentimiento será el grito de los verdaderos hombres de Dios en el púlpito, y de ahí saldrá un tercer gran despertar que barrerá a Estados Unidos y al mundo. Cabe aclarar que en el artículo menciona dos grandes despertares. El primer gran despertar ocurrió entre 1730 y 1740, con una iglesia reincidida. Los peregrinos que vinieron aquí hambrientos del Señor, hambrientos de la palabra, hambrientos de la oración, pero sus hijos perdieron la visión y se volvieron seculares, y con un siglo el fuego de Dios se había enfriado en sus corazones. Pero de repente Dios se movió poderosamente a través de personas como George Whitefield y Jonathan Edwards, quien pasaron horas en oración. El Espíritu de Dios se hizo cargo de la nación, se apoderó de las ciudades y fue un increíble y asombroso milagro. El segundo gran despertar ocurrió entre 1790 y 1840. Fue tan poderoso que uno de los estudiantes de la Universidad de Yale escribió a casa que toda la escuela estaba orando y alabando a Dios, que estaban encantados y que estaban asombrados. En la misma reunión en que se encontraban Mike y Wilkerson, donde él abrió su Biblia en Isaías 24 y dijo: todas las casas están cerradas y nadie entrará o saldrá. La ciudad de la confusión está destruida y todas las casas están cerradas para que no entre nadie. Isaías 24:10. El profeta Isaías escribe en Isaías 24:12: todas las entradas y salidas de la ciudad se han ido. En otras palabras, no habrá lugar para escapar. David dijo: Dios me ha mostrado que vino una calamidad más allá de la capacidad de respuesta de la humanidad. Este juicio devastará las economías del mundo. Todos los restaurantes y bares se cerrarán, y todas las bebidas y festejos terminarán. Todo el entretenimiento y las iglesias se cerrarán. Isaías dice en el capítulo 24, versículo 9: no beberán vino con una canción, la alegría de la tierra se ha ido. Pero en medio de este terrible temblor se escucha una canción, un coro de voces cantando alabanzas a la majestad de Dios. Alzarán su voz, cantarán por la majestad del Señor, llorarán en voz alta desde el mar. Isaías 24:14. Ese es el comienzo del gran despertar. Y así es como termina esta profecía. ¿Podrá ser que Dios le reveló a David Wilkerson lo que está pasando actualmente en todo el mundo? El hecho de que New York sea el estado más grave de todo el mundo, con casi 160,000 casos confirmados y cerca de 8,000 muertos tras pasar 40 días después de la aparición del primer caso, que bares, iglesias y todo comercio ha cerrado, que no puedas salir de tu hogar y que las fronteras estén cerradas. Yo de mi parte te expongo los hechos,
para que tú también puedas sacar tu propia conclusión. Pero para mí, David Wilkerson era una persona llena de Dios. Si esta información fue útil para ti, compártela para que más gente lo vea y entienda esta profecía dada a David Wilkerson. Dios te bendiga y nos vemos pronto.